Bien, antes de adentrarnos en esta actividad, tenemos que dejar claro algo. Ya de cinemática tuvimos dos clases, ¿sí? En las dos clases abordamos el MRU, es decir, movimiento rectilíneo uniforme, a velocidad constante y en línea recta. ¿Qué quiere decir? Recorre iguales espacios o iguales longitudes en iguales intervalos de tiempo. Un auto que se mueve a 70 km por hora recorre 70 km por cada hora transcurrida en línea recta. Siempre hablando desde el MRU, sabemos que no se mueven en línea recta los cuerpos. Si un auto que va a Cámara de Plata no es 400 km en línea recta, pero es una idealización. Ahora, la segunda parte de cinemática de MRV está pendiente de subir, que yo me olvidé de subírselas, pensé que estaba subida en el canal, es decir, que en el día de hoy se la subo junto con esta actividad. ¿Por qué es importante que tengan esa segunda parte? Es porque abordamos el análisis del gráfico, abordamos el análisis desde una tabla de datos y representamos magnitudes físicas en gráficos cartesianos. Los que no vieron la clase, los invito a verla, y los que participaron de la clase pueden hacer una revisión. Así que van a necesitar tener esas dos clases. Por otro lado, además, ya se los dije a principio de, no de año, sino a principio del aislamiento, que en el Classroom tienen una carpeta que es del Drive, donde figura con el nombre de bibliografía, donde tienen material de soporte. Así que si usted me dice, mire, profe, no pude ver la clase, no tengo, qué sé yo, no puedo buscar en internet, pero puedo descargar archivos, bueno, descargan aunque sea esos archivos de texto, que les va a servir. Son para secundaria, no les estoy dando material que no sea idóneo al curso en el cual estamos. Dicho esto, sabiendo que tienen que ver esas dos clases, o reforzar esa clase, o en simultáneo ver la bibliografía o buscar en internet, como les resulta más fácil, procedemos a la guía. La guía solamente se basa en lo que vimos, es decir, movimiento rectilíneo uniforme. La guía está estructurada de tal manera que arranca con lo más sencillo y no hay nada que no hayamos charlado en clase. Es decir, no hay ningún fantasma acá que digan, uy, el profe no lo habló, no lo explicó. Y en el caso, si no quedó claro, me lo consultan por el grupo o por el claro. En el punto 1 me dan una serie de velocidades de diferentes animales, en diferentes unidades de longitud y de tiempo. Cuando digo longitud, metro, kilómetro, centímetro, milímetro, octómetro, decámetro, puede ser. Y cuando digo en unidades de tiempo, bueno, justamente acá me coinciden las tres unidades de tiempo que son horas. Bien, lo que yo debo determinar, ¿sí?, es cuál obtendrá la medalla de oro, es decir, cuál llegará primero en una carrera de 200 metros lisos. A ver, dejemos claro algo. Los 200 metros son irrelevantes. ¿Por qué digo que son irrelevantes? Porque estamos analizando un movimiento rectilíneo y uniforme. Es decir, que aquel que tenga mayor velocidad es aquel que va a llegar, sean 100, 200, 400, 500 o 2000 metros. ¿Sí? Aquel que tenga mayor velocidad recorre mayores longitudes en iguales intervalos de tiempo que otro. Por ejemplo, ya sabemos que en el caso del caracol y la tortuga se mueve con una velocidad mayor al caracol. ¿Y cuánto? Y de 20 metros más por cada hora. Así que el caracol en una hora recorrió 50 metros y la tortuga ya le ha sumado 20 metros más en su recorrido que el caracol. Eso es lo que deben hacer, es decir, un pasaje de unidades. ¿Por qué un pasaje de unidades? Porque el oso perezoso es el único que está expresado en kilómetros y no en metros. Ahora, en el segundo punto, me dice, un ave vuela a una velocidad constante de 15 metros sobre segundo, es decir, que recorre 15 metros por cada segundo transcurrido. En el punto A me pide que confeccione una tabla que recoja las posiciones del ave cada 5 segundos durante un vuelo de 30 segundos. Es decir, a los 0 segundos donde está, a los 5, a los 10, a los 15, a los 20, a los 25 y a los 30. Una tabla de datos. Ya trabajamos con tabla de datos, donde sabemos que nuestra variable independiente es el tiempo, todo depende del tiempo, y nuestra variable dependiente es la posición del cuerpo. En el punto B, ya cuando tengo a cada posición su respectivo valor de tiempo, es decir, a los 0 segundos, tal posición, a los 5 segundos, tal otra posición, a los 10, tal otra posición, esto se lo hago horizontal, la pueden hacer vertical, la tabla es indistinto. Una vez que tienen eso, en base a esa tabla van a construir un gráfico de posición en función del tiempo. ¿Qué quiere decir? Posición vertical, tiempo horizontal. Posición en función del tiempo.
Eso es lo que deben hacer para el punto 2. Bien. En el punto 3 me dice, observa el siguiente gráfico de posición en función del tiempo de dos cuerpos. Es decir, tengo dos rectas. Tengo en el eje vertical, que sería el eje X, perdón, en el eje vertical tengo la posición, y en el eje horizontal tengo el tiempo. Posición en función del tiempo. Bien, observo. Tengo una recta, que es la que tengo aquí arriba, y tengo la otra recta aquí abajo. Bien. Ahora me dice, argumenta, es decir, ustedes tienen que argumentar, si los móviles están en reposo. ¿Qué quiere decir? Si no cambiaron de posición. Es decir, que transcurrido el tiempo siguen ocupando la misma posición física. En caso contrario, es decir, si no están en reposo, si se mueven como MRU, es decir, si se mueven a velocidad constante. ¿Y cuál de los dos, ¿sí? En el caso que se muevan a velocidad constante, cuál de los dos parte desde el origen de coordenadas del sistema de referencia elegido? Es decir, ¿cuál parte desde nuestro análisis de la posición 0? ¿Dónde está la posición 0? Perdón, ¿dónde está la posición 0? Donde yo estoy parado, desde donde estoy midiendo tanto el tiempo como la posición que va a ocupar el objeto en diferentes instantes. ¿Sí? Es decir, tengo que identificar si el cuerpo que está representado arriba o el cuerpo que está representado abajo parte desde el origen de coordenadas de donde yo miro. ¿Sí? Recordemos la función lineal, ¿sí? ¿Qué significaba la letra B mayúscula en la función lineal y qué significa la letra B mayúscula en nuestra ecuación de MRU? Recordemos que hay una relación, ¿sí? Entre la ecuación lineal, o la ecuación de la recta, y la ecuación del MRU. Bien. Ahora me dice, en el punto B, ¿cuál posee mayor velocidad? ¿Y por qué? Bueno, evidentemente, ya la pregunta B me está respondiendo en parte la pregunta A. Porque si me dice cuál posee mayor velocidad, evidentemente no está en el reposo. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cuál? ¿Este o este posee mayor velocidad? Recordemos que representa la pendiente en un gráfico de posición en función del tiempo. ¿Qué quiere decir que uno tenga más pendiente y otro tenga menos pendiente? Por ese lado viene la consigna del 3B. Ahora, en el 4, me dice, la siguiente gráfica muestra las diferentes posiciones de un juguete a cuerda en diferentes instantes de tiempo. Veamos el gráfico. Me dice que cuando mi tiempo vale 0, ¿sí? Acá, cuando el tiempo vale 0, la posición del objeto está en el origen de coordenadas, es decir, desde donde yo estoy mirando. Transcurrido medio segundo, es decir, 0,5 segundos, está a 1 metro de distancia. Cuando transcurrió 1 segundo, está a 2 metros. Cuando transcurrió 1 segundo y medio, es decir, 1,5 segundos, está a los 3 metros. Y luego se queda en ese lugar, ¿sí? Desde el segundo y medio, es decir, desde el 1, perdón, que es feo como lo escribo, desde el 1,5 hasta el 2,5 permaneció en el mismo lugar. Y luego retorna al origen. ¿Sí? A los 3 segundos se encuentra a 2 metros y medio, a los 3,5 segundos se encuentra, perdón, está bien, sí, a los 3,5 segundos se encuentra a los 2 metros, a los 4 segundos se encuentra al metro y medio, y así puedo seguir. Es decir, el cuerpo se aleja del origen, queda detenido durante un tiempo y vuelve al origen. Si se fijan, tengo una pendiente dada de ida y una pendiente dada de vuelta. A pesar de que las pendientes están invertidas, una es creciente y la otra es decreciente, ambas tienen diferentes pendientes. Es decir, que ambas rectas, no solamente las pendientes son opuestas, sino que tienen diferente valor de pendiente. ¿Sí? Recordemos que es la pendiente, ¿sí?, en un gráfico de posición en función del tiempo. La pendiente en un gráfico de posición en función del tiempo se refiere a la velocidad. Bien, me dice determinar la velocidad en cada tramo. Bien, a eso tienen que recurrir a la ecuación para determinar la velocidad, que ya la saben o la tienen. Es decir, la velocidad en este tramo, recordemos que podemos dividir en este caso en 3 partes el análisis del movimiento. Sé que acá tengo por su pendiente, en el primer tramo, que es el que voy a redondear, tengo una velocidad porque tengo una pendiente dada. En el segundo tramo no tengo pendiente. ¿Habrá velocidad? Bien, eso deben saberlo ustedes. Y después tengo el tercer tramo.
donde tengo una pendiente invertida con otro valor. Es decir, que son 3 tramos que debo analizar. ¿Cómo me doy cuenta que son 3 tramos? Porque cuando la recta se ha modificado, ¿sí? Bien tengo una variación, es porque el movimiento ya está cambiando. Cambia de un MRU a reposo o de un MRU a otro MRU con otra velocidad, ¿sí? Luego de que hago eso, de que calculo las 3 velocidades, o las velocidades en los 3 tramos, en el caso de verlo, tengo que construir la ecuación para cada uno de los movimientos. Recuerden que en una de las clases construimos, en base a la ecuación de la recta, construimos la ecuación cinemática, introduciendo los valores que corresponden, que obtenemos a través de la pendiente, que sería la velocidad. Eso está en la clase y lo repasan. Y por último, luego deben construir un gráfico de velocidad en función del tiempo. ¿Qué digo? Que ustedes van a obtener del punto A 3 velocidades. ¿Las 3 son iguales? No. Por eso son 3 tramos. Al cambiar la velocidad, o al cambiar la pendiente, me está cambiando la velocidad. Así que voy a tener que construir 3 ecuaciones, cada una con su respectiva pendiente, es decir, con sus respectivas velocidades. Eso lo hicimos en la última clase, la ecuación general para el MRU, que puede predecir el movimiento del cuerpo. Denme un segundo. Ahora, vamos al punto 5. Me dice, el esquema muestra la posición de una hormiga en diferentes instantes durante su recorrido por una rama recta, es decir, se mueve horizontalmente en línea recta. El recorrido comienza en A, es decir, en el origen de coordenadas. ¿Sí? TA 0, y acá vale 0 centímetros. Estamos hablando en centímetros, ¿eh? Ahí está. Me dice, el recorrido comienza en A y avanza hasta B. B, es decir, que se mueve desde el origen de coordenada hasta este punto. Es decir, que recorre 6 más 12 más 8. ¿En cuánto tiempo? En 9 segundos. Eso es lo que recorrió. Ahí tengo un MRU inicial ya. Ya tengo una ecuación ahí. O tengo un MRU, mejor dicho. Donde gira, ahí se me acabó el primer MRU. Donde gira y regresa hasta C. Voy a cambiar de color. Y regresa hasta C. Es decir, que la posición inicial era 6 más 12 más 8 centímetros. Por lo tanto, tengo 26 acá. Si no me fallaron los cálculos. A ver, 12, 8, 26, sí. Es decir, que B está a 26 centímetros desde el origen. Cuando parte de B para ir hasta C, retrocede desde los 26 hasta los 6. Es decir, tengo un desplazamiento negativo hacia el origen. Y allí se detiene, por lo tanto termina mi segundo análisis de MRU, donde se detiene y va hasta D. Y se vuelve a detener. En cada posición le corresponde un instante de tiempo. Si no me están faltando datos para empezar el análisis. Bien, me dice, calcular la velocidad media para cada intervalo de tiempo, es decir, la velocidad media que tarda, o la velocidad media que posee, mejor dicho, para ir desde A, la hormiga, es decir, desde A hasta B. Primera velocidad media, es decir, primer MRU. Luego, tengo que calcular para la segunda velocidad desde B hasta C. Ahí voy a tener otra velocidad diferente. Y encima negativa, porque el desplazamiento es negativo. Y luego desde C hasta D. Es decir, que necesito calcular 3 velocidades. ¿Por qué? Porque la hormiga, en este caso el móvil, cambia su estado de movimiento 3 veces. Uno desde A hasta B tiene uno, desde B hasta C tiene otro, y desde C hasta D tiene el tercero. Una vez que calculamos las 3 velocidades, pasamos al punto B. Realizar un gráfico de posición vertical, X vertical, en función del tiempo, horizontal. ¿Sí? Recordemos que lo que estamos calculando, cuando calculamos la velocidad, es la pendiente en mi gráfico de posición en función del tiempo. Es decir, en el gráfico que yo tengo que hacer en el punto B, la pendiente, que sería la velocidad del punto A, está relacionada con ese gráfico. ¿Sí? Ahora, en ese gráfico voy a tener que la hormiga
voy a tener en un gráfico de posición en función del tiempo que la hormiga tiene una pendiente positiva porque se aleja del origen, luego tiene una pendiente negativa porque vuelve para el lado del origen hasta C, y luego tiene una pequeña pendiente positiva porque se aleja nuevamente desde C hasta D. En el punto C me dice, realizar un gráfico de velocidad en función del tiempo. Bien, velocidad, eje vertical, tiempo, eje horizontal. ¿Y cuánto valen las velocidades? Lo que calculamos en el punto A. Y las velocidades son constantes. Entonces, en ese gráfico de velocidad en función del tiempo, voy a tener 3 rectas con diferentes posiciones, ¿sí? 3 rectas horizontales que representan la velocidad constante. Por ejemplo, si yo tengo una recta que está a la altura de más 2 en el eje vertical, entonces voy a decir que la velocidad es de 2. Estamos hablando de velocidad en función del tiempo y no ya de posición. ¿Sí? No confundir con el gráfico de velocidad en función del tiempo con el gráfico que tenemos en el punto 4, que es de posición en función del tiempo. Y para el último punto, que sería el punto 6, me dice, muy parecido, en cierta forma, al punto 4, cómo se debe arrancar, me dice, una mujer sale a dar su paseo diario, cuya gráfica de posición, en función del tiempo se muestra a continuación. Debería estar el gráfico arriba de las consignas, perdón. Y tengo un gráfico. Prestemos atención, donde la mujer parte del origen de coordenadas, es decir, desde la puerta de su casa, ella elige, bueno, acá es mi sistema de referencia, dice, tácitamente, ¿no? Y parte desde ese lugar, y se aleja desde su casa en 15 segundos, 30 metros. Y luego se mantiene en ese lugar hasta los 50 segundos. Es decir, la posición entre los 15 segundos y los 50 segundos no ha variado. Es como si haya ido a comprar al almacén y esperó desde los 15 segundos hasta los 50 segundos ser atendida. Y luego regresa. Regresa, recordemos, el eje vertical es la posición en X. Regresa con una velocidad, pero fíjense que acá la velocidad es 1 y acá la pendiente me cambia. Es como que arranca con una velocidad de vuelta y luego la cambia. Así que tengo un MRU en el primer tramo, acá tengo que estar en reposo, por lo tanto la velocidad valdría 0. Acá tengo que vuelva hacia el origen de coordenada con una velocidad negativa, y luego vuelve a cambiar la velocidad, por lo tanto es otro MRU. Es decir, que a la vuelta tiene 2 tipos de MRU, uno con una mayor velocidad y otro con una menor de velocidad. ¿Qué me pide la consigna? Calcular la velocidad media en cada tramo. Bien, lo venimos haciendo desde el punto 2 ese. No hay problema ya por la velocidad. Construye una gráfica de la velocidad en función del tiempo. Velocidad en función del tiempo. Variable dependiente, variable independiente. ¿Cuántas rectas debo trazar horizontalmente porque es velocidad constante? Tengo que trazar una para el primer tramo, otra para el segundo tramo donde no hay velocidad. ¿Dónde trazamos la recta si no hay velocidad? ¿En 1? ¿En 0? ¿Menos 1? ¿Menos 20? Para el tercer tramo tenemos otra recta y para el cuarto tramo una última recta. Para esto pueden hacerlo los 4 tramos en el mismo gráfico con diferentes colores de recta o hacer 4 gráficos. Pueden hacer todos en el mismo gráfico, respetando siempre el tiempo. ¿Sí? Es decir, que voy a dibujar una recta a una altura horizontal desde los 0 hasta los 15 segundos. De los 15 segundos a los 50 segundos voy a dibujar otra recta más arriba o más abajo, según lo que ustedes interpreten. Desde los 50 segundos hasta los 60 segundos voy a dibujar otra recta, y desde los 60 hasta los 85 voy a dibujar otra recta. Eso es lo que deben hacer en el punto C. No, en el punto B, perdón. Luego en el punto C tienen que elaborar la ecuación general para cada tramo como se les pidió, ¿sí? En punto 4. Lo mismo tienen que hacer ahí. Y para el punto D, que es el último, me dicen cuál es el valor del desplazamiento y el de la trayectoria. Acá tenemos que volver bien para atrás y diferenciar desplazamiento y trayectoria. ¿Sí? Recordemos que el desplazamiento es desde el punto que salgo al punto que vuelvo, o al punto donde termino, sin importar todo el camino que tome. Y en cambio, la trayectoria es la suma de las diferentes longitudes o las diferentes distancias que recorre.
Ejemplo clásico, sí, salí a dar una vuelta a manzana a mi casa, la trayectoria son 100 metros, 100 metros, 100 metros, 100 metros, 100 metros. 400 metros mi trayectoria, que es todo el recorrido. El recorrido es la trayectoria. Ahora, me preguntan el desplazamiento, bueno, yo salí de la puerta de mi casa, donde mi posición inicial es 0. Pegué la vuelta a manzana, regresé a la posición donde estaba, ¿sí? Que vale 0. Por lo tanto, mi desplazamiento valdría 0. Ahí ya tienen un puntapié o una idea para el punto D, ya está media contestada. Esto es lo que deben realizar de la guía.